¿sí? Ahí tiene que ser una tangente, ¿no? ¿Sí? Eso sería para mí, ¿no? Eso vence ahí, ¿sí? Pero lo voy a graficar hasta cosa que de que llegue hasta yn más 1, ¿no? Ahí, ahí más o menos, ¿no? Entonces, este punto va a representar el punto en condiciones mínimas, ¿no? En condiciones mínimas, este punto. Y lo que voy a leer es su composición, en este caso de soluto, ¿no? En X. Eso sería, esto es X, este sería XN en condiciones mínimas, ¿no? XN asterisco, ¿no? Y esto va a ser Y1 y N más 1, ¿no? Ahí más o menos. Bueno, ahí. Ya. Bueno, eso es lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces, de la gráfica tengo que leer XN asterisco, ¿ya? Bueno, ahora lo complicado aquí es los datos de equilibrio, son la parte más complicada, ¿no? Porque de ahí yo tengo que determinar cómo más o menos va a ser la escala, ¿no? Ya, pero eso sería, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primero es graficar los datos de equilibrio. ¿Cuáles son los datos de equilibrio? Pues ahora, eso me da como en el enunciado, ¿no? ¿Qué sería esto? Voy a copiar. ¿Qué sería esto, no? Los datos de equilibrio del amoníaco, ¿no? Ya, esos son los datos, ¿no? Pero yo tengo que hallar en relación molar, ¿no? O sea, Y y X. Kilomoles de amoníaco por kilomol de agua pura y por kilomol de aire puro, ¿no? Eso es lo que tengo que determinar, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer la conversión, ¿no? Porque aquí tengo kilogramos por 100 kilogramos de agua, ¿no? De amoníaco por agua. Esos son los datos que me da. Aquí me da la presión parcial, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que determinar, ¿no? Entonces, por definición habíamos hecho que X sub I, solamente X lo pondré, ¿ya? Va a ser igual a 1 menos X, no, perdón, X dividido entre 1 menos X, ¿no? Esa sería la relación, ¿no? Relación molar en la fase líquida, fracción molar, ¿no? De soluto, amoníaco, ¿no? Ya está. Eso es lo que yo tengo que hacer aparecer aquí, ¿no? Ya tengo, o sea, esto tiene que estar en kilomoles de amoníaco por kilomoles de agua pura, ¿ya? Entonces ya tengo esa relación, ¿no? Amoníaco y agua, ya tengo, ¿no? Lo único que tengo que hacer es llevarlo a kilomoles, ¿no? Para eso, ¿cómo voy a hacer? ¿Ya? ¿Cómo voy a hacer? Esta relación sería igual a
tendría que multiplicar necesariamente por, o sea, así, ¿no? A esto le voy a llamar este dato que me da, que sea igual a C minúscula, ¿ya? Esto de aquí que sea C minúscula. ¿Ya? C minúscula. Entonces, X va a ser igual a C, que serían los kilogramos de agua, kilogramos, perdón, de amoníaco por 100 kilogramos de agua, ¿no? Así está. A este lo voy a multiplicar por el peso molecular de amoníaco, ¿sí? Peso molecular de amoníaco, ¿sí? Que sería kilogramos de amoníaco por kilomol, ¿no? Listo. De la misma forma aquí va a ser peso molecular de agua, que sería los kilogramos de agua por kilomol de agua, ¿no? Listo. Entonces lo que tengo que hacer, ¿no? Para hallar. Para este, ¿ya? No lo van a hacer uno por uno, simplemente lo que vamos a hacer es utilizar algún programa, en este caso el MATLAB, ¿no? Eso sería, ¿no? Listo. Ahora, para la fase gaseosa sería fracción molar de amoníaco, 1 menos la fracción molar, ¿no? Esto, los datos de equilibrio, ya nomás, ¿no? Ya. Esto sería kilomoles de amoníaco por kilomol de aire puro. Listo. Para obtener esto, ¿qué hago? Fíjense, aquí yo tengo presión parcial, ¿no? Presión parcial de amoníaco. El amoníaco es un gas, ¿no? Lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Decir que la fracción molar para un gas es igual a la presión parcial, ¿sí? Presión parcial, en este caso, de amoníaco, por la presión total, ¿no? ¿Sí? Entonces reemplazo aquí, la aceleración molar va a ser a esto 1 menos eso, ¿no? Ya está. También va a ser igual a, si yo lo multiplico esto, presión total para que tenga el mismo denominador, la presión total, aquí va a ser igual a presión total menos la presión parcial de amoníaco. Y bueno, aquí lo mismo, ¿no? Copio nomás. Si hago extremos y medios, aquí se va a simplificar, ¿qué? Presión total. Va a quedar la presión parcial de amoníaco por presión total menos la presión parcial de amoníaco. Listo. Entonces eso ya hallado, ¿no? En función a los datos de equilibrio, ¿sí? Entonces es lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces vámonos aquí al MATLAB. Primero voy a escribir lo que son. Primero habíamos dicho que 6 igual a esto, ¿no? A los kilomoles por kilogramos de amoníaco por 100 kilogramos, ¿no? Ya.
Entonces el primer dato es 2, el otro es 5, el otro es 10, el otro es 15, el otro es 20, ¿no? Y el último es 25, 30. 25, 30. Listo. La presión parcial de amoníaco va a ser igual a 12, 31.7, 69.9, 114, 166, 227 y 298. 227 y 298. Ya he creado, ¿no? Los dos datos. Hago correr. No hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Ya. O sea que habíamos dicho que la relación molar X mayúscula va a ser igual ¿a qué? A esto lo que hemos escrito, ¿no? Va a ser AC dividido entre 100 multiplicado por el peso molecular del agua y dividido entre, va a ser C por el peso molecular. A ver, ¿cómo es una división? Entonces, así, ¿no? C por peso molecular del agua, que es 18, por 100 por peso molecular de amoníaco, 17, ¿no? Vamos allá. Los hago correr y ahí está, ¿no? Serían todos los datos. No hay ningún error. Y va a ser igual a la presión parcial, es una división igual, presión parcial de amoníaco dividida entre la presión total menos la presión de amoníaco, ¿no? Aquí la presión total tendría que estar en, aquí no me da, aquí está, ¿no? Presión parcial en milímetros de mercurio. La presión total es la presión de operación, que es una atmósfera, que sería 760 milímetros de mercurio, ¿ya? 260 milímetros de mercurio, ¿listo? Entonces eso voy a hallar. Pero hago correr, no hay ningún error, ¿no? No hay ningún error. Pero ahora fíjense los datos, ¿no? Eso es 0.010, 0.17. No está tan complicado graficar eso, ¿no? Ya. Entonces lo que voy a hacer es graficar, ¿no? X, Y. Mm, Esto va a ser X, relación molar. Esto va a ser Y, ¿no? Relación molar en la fase líquida y en la fase gaseosa. A ver, vamos a hacer correr. Tiene que graficar, ¿no? Ahí está, ¿no? Esa es la curva de equilibrio, ¿no? Mi curva de equilibrio. Le puedo dar cuadrilla y ya está. Bueno, esa sería mi curva de equilibrio, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es copiar. ¿No? Y más o menos, ya, aquí vamos a copiar eso, lo que me interesa, ¿no? Y esa sería mi gráfica, ¿no?
Ya. Entonces, fíjense, no me ha salido una curva como esta, ¿no? Bueno, puede que salga, ¿no? No es necesario que salga siempre así, ¿no? En este caso, no. Bueno, lo que sigue es, tengo que ubicar el punto x0 y n más 1, ¿no? X0 es 0.022, ¿no? O sea, 0.02, ¿no? O sea, al redondear, ¿no? Entonces va a ser 0.02. Si esto es 0.05, esto va a ser 0.4, 0.3 y 0.2. Aquí sería x sub 0, ¿no? Aquí se ubicaría x sub 0. Sí, esto va a ser x sub 0. 0.02. Y y sub 1 sería, ¿cuánto hemos sacado? 0.054, ¿no? 0.054. Si esto es 0.1, entonces está dividido entre 5, cada uno va a valer 0.02. 0.02, 0.04, 0.6, ¿no? Aquí a la mitad más o menos, ¿no? Va a ser y sub 1. Entonces más o menos aquí va a estar y sub 1, a la mitad casi, ¿no? Y sub 1. Lo que tengo que hacer es unir, bueno, determinar el punto, ¿no? Está ahí más o menos. Aquí x sub 0 también. Y ese sería mi punto, ¿ya? En función a eso, tengo que trazar una recta. Y veo si va a ser tangente, ¿no? ¿Sí? Ese sería mi primer punto. Aquí la intersección entre estos dos, ¿no? Punto. ¿Y qué más tengo que ubicar? yn más 1, que sería 0.054. Aquí sería, no, perdón, 0.54, ¿no? Entonces, más 1 va a estar más o menos a la mitad, ¿no? Eso sería yn más 1. Listo. Eso sería y. Lo que tengo que hacer es trazar una línea hasta la curva de equilibrio, ¿no? En este caso, no sé si va a haber una tangente, ¿no? No sé si se va a poder, ¿no? No se va a poder, ¿ya? Cuando ocurre eso, directamente se traza desde el punto x0 y y1 hasta donde corta, ¿sí? Con las líneas punteadas de y n más 1 hasta la curva de equilibrio, ¿no? Que sería aquí. Ahí es donde corta, ¿no? Esa sería mi recta operativa, ¿sí? Mi recta operativa en condiciones límite, ¿sí? En condiciones límite, que sería la ecuación del balance que hemos hecho, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué tengo que leer? Este valor, que sería xn, ¿no? Xn. Entonces, más o menos, ¿cuánto nos va a salir ese valor? Eso sería xn. Condiciones mínimas, ¿no? Xn. Entonces, más o menos sería 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29 y 0.30, ¿no? Entonces sería 0.29 aproximado, ¿no? 26,
26, 27, 28, 29 directamente, ¿no? 0.029, aquí digo, de la gráfica, xn en condiciones límites es igual a 0.292, ¿no? Más o menos, 2, con 3 decimales, ¿no? Esta es mi recta operativa, ¿no? En condiciones límite. Ya. ¿Cuál va a ser ahora, pero mi recta operativa? ¿No? Digo, de ecuación 1, vamos a poner en condiciones mínimas o límite también. En este caso sería el B ya no va a ser B, sino va a ser B mínimo. Esto va a ser B mínimo. Y lo único que cambiaría aquí es xn asterisco, ¿no? De aquí tengo que despejar bn, B mínimo, ¿no? Porque es yn más 1 tengo, y es 1 tengo, x sub 0 tengo, c tengo, ¿no? Entonces B mínimo va a ser igual a ¿qué? A ver, esto va a venir aquí, va a ser xn menos x sub 0 dividido entre miento, esto va a venir aquí abajo y esto va a ser y n más 1 menos y sub 1. Esto multiplicado por C, la cantidad de aire puro, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? C es lo que hemos sacado, ¿no? Aquí está C. Es 1.081. 1.081 por y n más 1 es 0.54 menos y es 1 que va a ser 0.054 menos xn que es de la gráfica 0.29 2 menos x0 que es 0.022, ¿no? Sí, sí, si no me he equivocado. Y es 1, 0.54, está bien. Y x sub 0, 0.22. Y n más 1, 0.54, ¿no? Entonces lo único que me queda es calcular ese valor. Y ese sería el inciso A, ¿no? Lo que me pide, ¿no? Entonces sería, ¿cuánto es? 1.081 por 0.54 menos 0.054. Todo eso dividido entre 0.292 menos 0.022. A ver. Sí, está bien. Entonces el B mínimo es 1. Con 3 decimales, el 8 va a redondear al 5, entonces va a ser 6. Los kilomoles de agua pura dividido entre hora. Y este sería el inciso A, a la respuesta, ¿no? Eso sería. Entonces gráficamente vamos a determinar. Pero lo más probable es que vaya a repetir este problema, ¿no? Es lo más probable porque he visto ya 3 parciales que repite ese problema, ¿no? Entonces pueden hacer, no sé, imprimir, qué sé yo, algo que
Si, digamos, se olvidan de algo, pues lo tengan, ¿no? La cosa es que la gráfica esté un poco bien, ¿no? Más o menos ya van a ver cómo más o menos la escala, ¿no? Cada 0,05 puede ser, ¿no? Está 0,35 aquí, cada 0,1, ¿no? Ya está la escala, ¿ya? Entonces, ustedes veanlo. Esto puede ser cada 2 centímetros, eso también cada 2 centímetros, ¿no? Listo. Esa sería esta pregunta. Ahora, ¿cuál sería la otra pregunta? Si está resuelto. La pregunta 1 dice, y esto ya es destilación, ¿no? Copiaremos aquí abajo. Aquí. Ya. ¿Qué dice la pregunta? Determínese la composición del residuo y del destilado obtenido al someter a destilación diferencial a la presión atmosférica de una mezcla ácido acético y agua, ¿no? De composición 0,30 molar, ¿no? Fracción molar, dice, de ácido acético. Cuando el 68% de los moles contenidos en la carga inicial han pasado al destilado, ¿no? Entonces, ¿eso cómo sería? Esto ya es un poco más fácil, ¿no? Solo se utiliza dos ecuaciones, ¿no? No sé si han resuelto con el índice algún problema. Vamos a ver. Entonces pongo solución. Entonces siempre un buen esquema ayuda, ¿no? A resolver el problema. Pues digamos que este es mi destilador. Es un destilador diferencial, ¿no? Ahí. Bueno, la carga inicial se alimenta con una mezcla ácido acético y agua, dice, ¿no? Entonces vamos a colocar los datos. Sería mi carga inicial o alimentación inicial. Y una mezcla ácido acético, agua. ¿Ya? Esa es la carga inicial, ¿no? Con 30% en fracción molar de ácido acético, dice, ¿no? Aquí le pondremos 30%, o 0,30 fracción molar de ácido acético, ¿no? De la mezcla inicial. Listo. Ya. Cuando el 68% de los moles contenidos en la carga inicial han pasado al destilado, dice, ¿no? Entonces lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Como es un proceso de destilación, tiene que haber un intercambio de calor, ¿no? Se tiene que llegar a una cierta temperatura aquí adentro, ¿sí? Para que pueda separarse el ácido acético del agua, ¿no? Que no vas a separar el agua del ácido acético, no es ilógico.
que tienes que separar es el ácido acético del agua, ¿no? Por diferencia de temperaturas, ¿no? En este caso, diferencia de temperatura de ebullición, ¿no? Eso. Se hace una diferencia del componente más volátil, ¿sí? Que es el ácido acético, y el menos volátil es el agua, ¿no? Entonces, por diferencia de temperatura se van a separar, ¿no? Ya. Entonces, aquí voy a poner el componente más volátil. A lo voy a llamar, va a ser el ácido acético. Y el menos volátil, B, va a ser el agua, ¿ya? Es importante colocar eso. Pues como el componente más volátil va a ser el ácido acético, todo va a ser en función del componente ácido acético. Estos datos de equilibrio también son los datos de equilibrio del ácido acético, ¿ya? Y los balances, todo también de la misma forma se va a trabajar con función al componente más volátil, ácido acético. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De la carga inicial, lo que voy a hacer es, se va a separar, ¿no? El ácido acético, ahí está entrando en la carga inicial como una solución líquida, ¿sí? Una vez ingresado al destilador, va a pasar a estado vapor, ¿no? Ese vapor lo voy a condensar, ¿sí? Lo voy a condensar, ¿no? Y directamente voy a directamente lo voy a enfriar, ¿no? ¿Sí? Con un condensador, ¿no? Directamente lo voy a enfriar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a desprender energía, ¿no? En forma de calor, ¿sí? Entonces, ese vapor se va a formar un destilado, ¿no ven? Un destilado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, digamos, en 10 minutos voy a destilar una parte de la carga inicial, ¿no? Va a ser rico en ácido acético, ¿no? Pasado otros 10 minutos, ¿no? O sea, 20 minutos, voy a volver a sacar una muestrita y voy a tener una solución o un líquido condensado de ácido acético, ¿no? Destilado. Pasado otros 30, 40, 50, hasta que ya no se pueda destilar o separar más ácido acético, ¿no? Todas esas muestras, todas estas muestras, es como si estuviera agarrando todas esas muestras que he sacado de cada cierto tiempo, lo voy a mezclar en uno y me va a dar una solución de composición de ácido acético global, ¿no? Como un promedio, ¿sí? Ese destilado es el que me dice, ¿no? Aquí, ¿no? El 68% de los moles contenidos de la carne inicial han pasado al destilado, ¿no? Pasado todos los tiempos, ¿no? Lo he sumado todas esas muestritas, lo he mezclado, y ese es el 68%, ¿no? Entonces, en cantidad, ¿cómo sería? Que el vapor destilado, ¿no? Es un destilado, va a ser igual al 68%, al tanto por uno va a ser 0,68 de la carga inicial, ¿no? La carga inicial. A la carga inicial lo voy a representar como F. F. Eso sería mi carga inicial. Bueno, aquí también lo puedo poner esto. Carga inicial F, ¿no? F. Cantidad.
moles, ¿no? Listo, ¿no? Entonces aquí el 68% del destilado es de alimentación, ¿no? Ya está. Su composición de todas las muestras, su promedio, va a ser X sub D, ¿no? Composición de destilado, en este caso de salida, ¿no? Eso es como un promedio, ¿ya? Y al final, ¿no? Del proceso, obviamente aquí va a quedar una muestra, ¿no? Eso yo lo puedo dibujar. Aquí ha quedado una muestra, ¿no? Obviamente mayor cantidad en agua, ¿no? Como líquido. Y alguna parte, digamos, ¿no? Baja, composición baja en ácido acético, ¿no? Obviamente, ¿sí? A eso lo voy a llamar como residuo, ¿no? Que terminado todo el proceso, lo que ha salido es mi residuo, ¿ya? Aquí, ¿cómo sería? Voy a llamar como residuo el flujo B, ¿sí? Y aquí, si el 68% de la carga inicial, o sea, del 100% de F, el 60% es el destilado, el resto sería lo que ha quedado, ¿no? El residuo. ¿Cuánto sería eso? 1 menos 68%, ¿no? Bueno, 100 menos 68, al tanto por 1, 1 menos 0,68, ¿no? Y su residuo va a ser su composición, en este caso, del residuo por ácido acético va a ser X sub R, ¿no? Ya está. ¿Sí? Listo. No me da otro dato, ¿no? El 0A me da los datos de equilibrio y lo que me pide calcular es la composición del residuo y la composición del destilado, ¿no? Entonces esto sería lo que tengo que determinar y del residuo de la misma forma, ¿sí? Eso tengo que determinar. Entonces, tengo dos incógnitas, ¿no? Dos incógnitas. Entonces, una vez que ya me plantea el problema, tengo que hacer uso uno del balance de moles en todo el sistema y la ecuación para un destilado diferencial, la ecuación de Rayo, ¿no? Ya. Estas composiciones, por si acaso, son las composiciones de ácido acético, ¿no? Porque habíamos dicho que todo va a ser en función del ácido acético. Su composición de alimentación me dice que es el 30 o 0,30 en moles, ¿no? 0,30. ¿Sí? Pero no me dice cuánta cantidad en moles se está alimentando. Lo que yo puedo hacer es tomar una base de cálculo igual a 100 moles, ¿no? Pongo 100 moles, aquí lo pongo base de cálculo. ¿Ya? Base de cálculo. Listo. Bueno, ese sería el proceso, ¿no? Lo primero va a ser un balance de moles, ¿sí? En estado estacionario, ¿no? Va a ser igual a F, la alimentación, va a ser igual a lo que sale, ¿no? D más D, ecuación 1, ¿sí? Luego voy a hacer un balance, es un balance en todo el sistema, ¿no? Global. También voy a hacer un balance de moles global, pero por componente más volátil, que sería el ácido acético, que se llama componente A, ¿ya?
¿Cómo sería la ecuación? Siempre va a ser F por su composición, XF. Eso va a ser D por X de su composición, más B por X B su composición, molar, ¿no? Ecuación 2. De aquí, ¿qué tengo? F me dice que es igual a 100, ¿no? Entonces esto va a ser 100. Aquí también F va a ser 100. Su composición es de alimentación por ácido acético 0,30. Esos datos tengo. ¿Ya? Lo que no tengo es X de destilado, o sea, composición de destilado y composición del residuo. Lo tengo. Lo que sí tal vez podría hallar es D y B, ¿no? El destilado, la cantidad de destilado es el 68%, ¿no? De 100. Y B sería el resto, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí va a ser que el destilado va a ser 0,68 por 100, que sería igual a 68 moles, ¿no? Y B, bueno, puedo utilizar también aquí, ¿no? Del balance global, ¿no? De aquí puedo despejar B, ¿no? O directamente, pues, va a ser lo mismo, ¿no? Va a salir lo mismo. Entonces B va a ser igual a 100 menos 68, que va a ser igual a 32 sería, ¿no? 32. 32 moles. Ya. Bueno, es indiferente si aquí se hubieran puesto kilomoles, ¿no? Kilomoles, va a ser todo en kilomoles, no interesa, ¿no? Ya, pero moles. Listo. Entonces la ecuación 1 ya utilizar, no puedo utilizar, ¿no? Ya, porque hay a B. La ecuación 2 tengo D y tengo B, ¿no? Mis incógnitas, composición de destilado y composición del residuo. Dos incógnitas, una ecuación. La otra ecuación va a ser la ecuación de Rayleigh. ¿No? La ecuación de Rayleigh para destilado diferencial va a ser igual a ¿qué? Va a ser al logaritmo de la alimentación dividido entre la cantidad de residuo igual a la integral de la composición desde el residuo hasta la composición de alimentación, ¿sí? Por diferencial de X, que es la composición en la fase líquida, por componente más volátil, ácido acético, por Y menos X, ¿no? Eso, ecuación 3. Listo. Entonces, fíjense, yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Por si acaso, Y y X son las composiciones de equilibrio, ¿no? Estos son de equilibrio. Serían los datos, ¿no? X y Y, de equilibrio. No, lo que tengo que hacer es integrar, ¿no? Integrar. Pero como tengo datos discretos y no una función, ¿qué tengo que aplicar? Un método numérico. ¿Sí? Un método numérico. Pero sería bueno graficar esto y ver más o menos cómo va a ser el comportamiento. ¿Sí? Va a ser una curva simple. Si es una curva simple, entonces puedes regresionar, ¿ya? Si fuera una curva tipo campana, difícil, ¿no? Regresionar, entonces no. Entonces ya no necesito, esto era del anterior problema. O también puedo aplicar un método numérico, ¿no? Pero
No sé si sus calculadores pueden, ¿no? Pero si no, entonces lo más adecuado sería aplicar un método numérico, ¿no? Pero si no, está bien. Regresionar nomás, ¿no? Voy a anotar todos los datos. X va a ser igual a 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y 1, ¿no? Y, X. Y va a ser igual a 0, 0.18, 0.33, 0.45, 0.56, 0.65, 0.74, 0.81, 0.88, 0.93 y 1. Datos. Verifico, no hay ningún problema. Lo que voy a hacer es graficar con la función plot y le voy a dar cuadrilla. Y voy a ver cómo más o menos es la curva. Si es una curva simple, entonces ya. Y fíjense, parece una curva que se acerca a una lineal, ¿no? Entonces, se puede regresionar esto, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, pero ¿a qué orden podemos regresionar? A tercer orden, o tercer grado, o sea, un polinomio de tercer grado ya puede ser bien, ¿no? Pues a ver, la regresión, a ver, no sé con qué función. Regresión lineal. Mm, Esto creo que es X, Y. Eso quiero regresionar. ¿A qué orden? ¿A qué grado? A grado 3. Y me tiene que dar una ecuación. Esta sería la regresión, ¿no? Sus coeficientes. El primero sería 0.50. A ver, no sé si están con calculador, pueden verificar eso. Es lo que voy a anotar. Que voy a colocar. Regresionando los datos de equilibrio. O sea, lo que quiero es hallar y en función de x. Va a ser igual a y igual a 0.50, 51 por x elevado al cubo, menos 1.3765 por x a la cuarta, más 1.8669 x a la cuarta, a la 1, ¿sí? Y el último coeficiente sería 0,0 más 0.0031. Esa sería la regresión. O 3.1 por 10 a la menos 3, ¿no? Listo. Entonces, ¿por qué es regresionado esto? Para poder esto reemplazar este y aquí y evaluar la integral, ¿no? Evaluar la integral. ¿Ya? Eso es, ¿no? Eso es regresionado. Pero a ver, por si acaso, hay que colocar siempre, ¿no? La gráfica. Si es que hay tiempo, también vamos a utilizar el método numérico, ¿no? No hay ningún problema. ¿Ya? Bueno, a ver, no está... Ya, está bien, ¿no? La curva. Listo. ¿Ya? Esa sería la regresión. Bueno, ahora aquí está un poco complicado, ¿no? Porque este dato, la composición de entrada es 0.30, ¿no? Eso es lo que yo tengo. 0.30. Ese valor yo no tengo, ¿no ve? Porque eso es lo que me pide evaluar. No tengo eso, ¿sí? Tengo F, sí es 100, B es 32. Puedo hallar este, ¿no? Puedo hallar este.
Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Para hallar la integral, primeramente voy a reemplazar este y aquí, ¿sí? Y lo voy a evaluar la integral. Pero lo que voy a hacer es tantearme valor de la composición del residuo hasta que todo esta integral sea igual al valor que voy a determinar a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? De ecuación 3, ¿sí? De ecuación 3, el logaritmo de f, que va a ser 100 dividido entre 32, ¿cuánto va a ser? Esto va a ser igual a, aquí como después, logaritmo creo que es así, entre 100 dividido entre 32, me sale, ¿no? 1.394. Ese es el valor, ¿no? 1.139, ¿no? Con 3 decimales, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es tantearme el valor de X, composición, y tiene que ser próximo a 1.139, ¿no? Va tanteándome, ¿no? Este Y va a ser todo esto. Entonces, más lo voy a reemplazar y voy a evaluar esta integral, ¿ya? Entonces, el primer tanteo va a ser igual a, el primer tanteo para ver si esto es 0.30, la composición del resto tiene que ser menor. Primer tanteo, X sub B, voy a suponer que es 0.1, ¿ya? Y voy a evaluar esta integral. ¿Cómo voy a evaluar esta integral? La función sería 1 dividido entre esto. Y la integral, ya. Lo que voy a hacer es crearme una función, pues no tengo de otra. Aquí. No tengo calculadora, así que voy a crear una función que sea z, que sea función de x, ¿no? Y z va a ser igual a todo esto, ¿no? La función sería 1, porque esto es en realidad así, ¿no? 1 diferencial de x, ¿no? Y la función f de x, la que yo quiero integrar es todo esto, ¿no? O sea, 1 dividido entre es f de x, ¿no? Es lo que tengo que integrar. Entonces, mi función va a ser eso. Va a ser 1 dividido entre 0.5051 por x al cubo menos 1.3765 por x, claro, por x a la cuarta, más 1.8669 por x y más 0.0031 menos x, ¿no? Aquí es por, ¿no? Listo. Esa sería mi función. Entonces, lo que yo tengo que determinar es la integral, ¿no? La integral. Integral va a ser igual a la integral. No sé si... de la función, ¿no? Voy a llamar a la función, está como la función f, ¿no? F. El valor mínimo es xb, ¿no? El límite inferior, ¿no? Xb, que nos hemos supuesto 0.1. Y el superior es 0.30, ese es dato. Nos vamos a ver cuánto sale. Si es próximo a 1.100, ¿cuánto era? A 1.139, entonces está bien supuesto el valor. Si no, entonces tengo que tomar otro valor.
A ver, vamos, la integral cuánto sale aquí. Ya, aquí punto, punto, y eso. A ver, 1.70, ¿no? 1.703, ¿no? Entonces aquí me dice que la integral, todo esto, es igual a 1.704, 703. Y esto es diferente de 1.139, 1.139. Entonces tengo que tantearme otro valor. Segundo tanteo. Va a ser igual a xb igual a 0.15. A ver, nos tantearemos. Este es 0.1. Ahora yo quiero para mi integral 0.15. Vamos a ver cuánto sale esta integral. Entonces lo bueno de MATLAB, simplemente tengo que cambiar aquí 0.15 y ya está, ¿no? 0.140 y con 3 decimales 0.48, ¿no? 1.148, 1.148. Ya se está aproximando, ¿no? Pero aún es diferente. Pero aún es diferente a 1.139. Entonces ya está cerca. Un tercer tanteo. Para x de residuo igual a 0.16, a ver. Y luego vamos a tener que ir jugando nomás. No es necesario que hagan para todos copiar, sino que primero según tanteo y ahí vayan cambiando, ¿no? 0.16. Tengo que ver si es próximo. Aquí, en vez de 0.016. Ya no se baja, ¿no? Se baja. Entonces, a ver, 155. 1.1. ¿Cuánto falta? Entonces sería a 4. A ver, 154. 113. A 1. 151. Ahí tampoco, ¿no? Ah, no, ahí. Sí. Para 151. Para 0.151. La integral me sale 1.138. 1.138. Y esto es próximo. Y esto sí es próximo a 1.139, ¿no? El valor, esto. Ya, entonces el tanteo es 0.151, ¿no? Entonces el valor del residuo directamente ya es 0.151, ¿no? Eso sería la composición del residuo, ¿no? Aquí pondremos composición de residuo, del residuo, ¿no? Entonces, como ya tengo XB del tanteo, lo reemplazo en ecuación 2 y despejo XD, la composición de destilado. Pongo de ecuación 2, ¿sí? Voy a despejar la composición de destilado. Va a ser, ¿a qué va a ser igual? A 100 por 0.30 menos B por XB dividido entre D. ¿Sí? Esto va a ser igual a 100 por 0.30 va a ser 30 menos B.
B es 32, ¿no? Por la composición que vemos acá, 0.151 dividido entre D, que es 68. Entonces, este resultado va a ser igual a... Va a ser 30 menos 32 por 0.151 dividido entre 68. Y esto sale 0.37, ¿no? 0.370, que sería la composición de destilado. Listo. Entonces esta sería la respuesta: composición de residuo y composición de destilado, ¿no? Lo que me pide aquí. Determine la composición del residuo y del destilado, ¿no? Entonces fíjense, solo hemos utilizado 1, 2, 3 ecuaciones y nada más, ¿no? 3 ecuaciones. Y los datos de equilibrio, obviamente, ¿no? Es necesario. Entonces, no se olviden, estos son los datos de equilibrio, ¿no? Ya. Bueno, yo pensé que íbamos a terminar más antes, ¿no? La pregunta 3. Para la pregunta 3 os voy a dar pautas. ¿Sí? Para la pregunta 3. ¿Qué hacemos? O les puedo mandar esto resuelto. No sé si están de acuerdo. O podemos pasar clase mañana, a mediodía. Por favor, si pueden responder. Porque No, esto sí os iba a traer. resuelto. Mm, claro, puedo mandar resuelto. Mediodía tenemos examen. Ya, pero no sé si se ha entendido lo demás, porque si se ha entendido lo anterior, ya está bien, porque sí os iba a entrar eso, ¿no? Ahora el documento yo os voy a enviar, pero cualquier cosa, yo voy a estar a mediodía, ¿ya? O si no, también a las 2, ¿ya? Pero de todos formas, a ver, les voy a enviar esto resuelto, pero vuelvan a resolver, ¿ya? De 3 preguntas, sí o sí va a repetir 2 preguntas, o tal vez las 3 va a repetir, ¿ya? Pero bueno, entonces, como les había dicho, llévense ¿no? Los problemas resueltos, no como chanchilla, pero más o menos algo que se pueda entender, ¿no? Y para que se ubiquen, ¿no? Entonces, en eso estaríamos quedando, nos estaríamos viendo mañana. Entonces, nos vemos, chao, chao. Hasta luego, sí.